Mi hígado se estaba colapsando, pero no me di cuenta en absoluto. Durante meses, quizás años, mi cuerpo no dejaba de enviarme pequeñas señales. Pero las ignoraba pensando que eran normales por la edad. Siempre estaba cansada, mi estómago se hinchaba y me sentía incómoda. Después de comer, y la digestión era lenta y difícil. Me decía a mí misma, es por el estrés. Es por el pan que comí anoche, es porque no duermo bien, e ignoraba la voz de mi cuerpo. Pero un día, mi cuerpo ya no susurró, sino que gritó. Una mañana, sentí un dolor sordo debajo de mi costilla derecha, acompañado de náuseas y mareos. Pensé que pasaría y fui al hospital, donde lo que el médico me dijo me dejó sin aliento por unos segundos, es hígado graso. Está bastante avanzado, no podía creerlo. No bebía alcohol con frecuencia ni había tomado medicamentos fuertes. Así que no imaginaba que mi hígado pudiera estar tan dañado. El médico dijo que si no había cambios en la inflamación crónica o el daño hepático, podría empeorar más rápido. Fue entonces cuando todo comenzó. En este vídeo, quiero contarles cómo cambié después de eso. Cómo mi cuerpo, que siempre estaba cansado e hinchado, recuperó la energía y mi mente se aclaró, y cómo mi vida cambió en solo 7 días. Así es, una sola ingestión de una planta natural cambió completamente el curso de mi salud. No fue magia, fue un cambio forjado por la constancia, la información y la voluntad de no rendirme. Si usted también está lidiando con el hígado graso, fatiga inexplicable o problemas digestivos, por favor, quédese hasta el final. Quiero compartir con ustedes lo que aprendí. A veces, la solución está mucho más cerca de lo que pensamos. Y antes de empezar, me gustaría saber un poco más de usted. ¿Qué edad tiene y desde qué región nos está viendo? Por favor, déjelo en los comentarios. Leer sus historias me dará una gran alegría. Creo que cada experiencia de vida que compartan hará que este espacio sea más cálido y cercano. ¿Empezamos ahora juntos? Todo comenzó de forma muy sutil. No había dolores intensos ni síntomas evidentes. Solo una sensación de fatiga que oprimía todo mi cuerpo durante todo el día. Al despertar por la mañana, no me sentía descansada en absoluto. Y cuando me miraba en el espejo para lavarme la cara, mi rostro parecía hinchado y sentía una palidez difícil de describir. Así pasaba día tras día, restándole importancia y pensando, es normal a esta edad. Pero un día, mis comidas ya no eran como antes. Después de comer, sentía una opresión como si la comida se hubiera detenido, y aunque no comía mucho, la sensación de hinchazón duraba horas. Por la tarde, mi estómago parecía hincharse, y por la noche me sentía tan pesada que no podía dormir bien. Sentía que todo mi cuerpo se había vuelto pesado, y aunque no me dolía nada, vivía asumiendo esa sensación de debilidad. Para entonces, ya había pasado de los 60 años, y pensaba, a esta edad, ¿qué se puede hacer? Mi condición física empezó a empeorar. Por la noche, evitaba la carne y reducía los alimentos grasos, e incluso dejé el pan. Pero no hubo grandes cambios. La incomodidad en mi cuerpo persistía, y finalmente, me sentía tan agotada que me costaba caminar solo una cuadra. Así que decidí ir al hospital. Allí me hicieron análisis de sangre, una ecografía abdominal y otros exámenes básicos. Y unos días después, el hospital volvió a contactarme. Todavía recuerdo la expresión del médico ese día, cuando vio los resultados de los exámenes y se detuvo un momento. No era una expresión de sorpresa, ni tampoco de alivio. Con cautela, el médico dijo, es hígado graso. Está bastante avanzado. Su cuerpo debe haberle estado enviando señales durante mucho tiempo. Al escuchar esas palabras, no pude decir nada. ¿Hígado graso? Nunca me había considerado una persona enferma. Siempre había comido comida casera, aunque sí era débil ante el pan dulce y los dulces. Pero, ¿que solo eso pudiera dañar un órgano tan importante dentro de mi cuerpo? No tenía fiebre ni dolores agudos, pero mi hígado ya estaba al límite. Ese momento fue el más difícil de aceptar, la realidad de que hay órganos que se enferman silenciosamente, sin dolor. Fue entonces cuando me di cuenta. Por muy silencioso que fuera mi cuerpo,
siempre me había estado hablando. El problema es que no siempre escuchamos esa voz a tiempo. Después del diagnóstico, todas las señales que había ignorado descuidadamente empezaron a venir a mi mente. No sé desde cuándo, pero una sensación de fatiga se había apoderado de mi cuerpo. No era la fatiga que se siente después de un día ajetreado, sino una sensación de estar siempre a medio apagar. Al levantarme por la mañana, mi cuerpo no se sentía renovado. Y después de almorzar, mi energía se desplomaba. No hacía nada particularmente extenuante, pero sentía la necesidad de sentarme, aunque fuera por un momento. La digestión se volvió cada vez más lenta e incómoda. Sentía que la comida no bajaba bien, mi estómago se hinchaba con frecuencia y la ropa me quedaba cada vez más ajustada. Aunque mi peso seguía siendo el mismo, atribuí todo eso a la edad, el estrés o la falta de sueño. Pero no era eso. Para colmo, seguí cometiendo errores. El mayor error fue pensar que algunos alimentos no eran dañinos. Mi desayuno siempre era el mismo, pan blanco con mermelada dulce y café. A veces, con mantequilla o queso. No abusaba de los alimentos fritos, y pensaba que mi dieta era bastante saludable. Pero repetía lo mismo todos los días. Los fines de semana, añadía jamón o salchichas, y por la noche, igual. Comía sopa y pan juntos para sentirme llena. Pero ese pan blanco, la mermelada llena de azúcar, y las carnes procesadas estaban, sin que yo lo supiera, enfermando silenciosamente mi hígado. Si sigue viendo este vídeo y las historias que hemos compartido le parecen útiles, por favor, deje el número 2 en los comentarios. Esa simple letra será una cálida señal de que sigue con nosotros. Y nos dará un gran apoyo. Si aún no se ha suscrito, presione el botón de suscribirse ahora y active las notificaciones. Así no se perderá los valiosos videos que vendrán. Su apoyo es de gran ayuda para nosotros. Gracias a usted, podemos seguir creando videos que comparten información, conectan corazones y, de alguna manera, transmiten un rayo de esperanza. Por favor, siga caminando con nosotros en este camino. Gracias. La falta de ejercicio también fue un problema que ignoré durante mucho tiempo. Siempre me gustó quedarme tranquilamente en casa. Después de jubilarme, caminaba menos y pasaba todo el día sentada, leyendo libros o viendo televisión. Pensaba que con una dieta ligera estaría bien, pero eso fue un gran error. Mi cuerpo anhelaba movimiento, pero yo lo había ignorado durante años. Y así, repetí otro error, tomaba medicamentos o suplementos sin consultar. Si me dolía un poco, tomaba analgésicos. Si sentía hinchazón después de comer, tomaba antiácidos. Se me hizo costumbre tomar suplementos sin análisis de sangre, ni consulta médica. Incluso probé el ayuno. Ayuné sin consultar a un médico, pensando que limpiaría mi cuerpo. Pero el resultado fue que mi cuerpo se debilitó aún más. Y, al terminar el ayuno, me daba atracones. Probé de todo, té de limpieza hepática de internet, cápsulas verdes que supuestamente eran buenas para el hígado, suplementos caros en bonitas botellas. Cada semana probaba una nueva solución, pero en realidad, estaba cometiendo los mismos errores una y otra vez. Para ser sincera, creo que esperaba una solución mágica. Quería que todo mejorara sin tener que cambiar mis hábitos alimenticios. No quería enfrentarme directamente a los problemas de mi cuerpo. Y así es como yo, y muchas otras personas, terminamos complicando problemas que podrían resolverse. Lo que comemos es importante, pero más importante aún es detener los hábitos que enferman el cuerpo. Yo no lo sabía. Esperar una mejora sin cambios fue mi mayor error. Pero la verdad es simple, si yo no cambio, nada cambia. Y un día, llegó el momento que cambió mi vida por completo. Ese día, como de costumbre, estaba sentada en el hospital, con los resultados de mis exámenes en la mano. Pensé que no sería nada grave. Esperaba algún consejo ligero, como, reduzca el azúcar, o, controle su dieta. El médico miró los documentos, cerró los ojos por un momento y respiró hondo. Luego, me miró a los ojos y dijo, su hígado graso está bastante avanzado y es grave.
Al escuchar esas palabras, no pude decir nada. Mi cuerpo no me dolía especialmente, y solo bebía 1 o 2 copas de alcohol al mes, y hígado graso. Y el médico continuó: si no se trata, esta condición puede progresar a fibrosis y, finalmente, a cirrosis hepática. También puede afectar el páncreas, el corazón y el sistema inmunológico. En ese momento, la palabra cirrosis se clavó en mi mente. Siempre había pensado que era una enfermedad que solo padecían los alcohólicos. Pero la realidad de que pudiera afectarme a mí, una persona como yo, era tan extraña y aterradora. Y luego, otra frase me sorprendió aún más: el riesgo de diabetes tipo 2 también puede aumentar. Explicó que el hígado graso no era solo un problema hepático, sino que también afectaba la regulación del azúcar en sangre y la insulina. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi cuerpo estaba experimentando una gran confusión metabólica. Mi orgullo estaba herido, pero ya no podía ignorarlo. Las últimas palabras del médico aún me persiguen. Ahora no tiene muchas opciones. No fue una amenaza, sino una terrible advertencia, que transmitía la verdad tal cual. Era la forma en que mi cuerpo me decía cuánto había soportado y luchado. Pero que ya no podía más. Por primera vez, sentí miedo y urgencia al mismo tiempo. Ahora, realmente tengo que cambiar. No puedo posponerlo más. Si seguía ignorándolo, yo también me convertiría en una de las estadísticas. Una de las personas cuyo cuerpo se está destruyendo por el hígado graso. Así que, al salir del hospital, tomé una decisión. No me rendiría. Lucharé tanto como mi cuerpo lo ha hecho. Y lo que descubrí entonces cambió mi vida. La solución no era un medicamento ni un hospital. Era, de hecho, algo tan simple y, por eso, más poderoso. Después de recibir el diagnóstico, coexistían en mí el cansancio, la frustración y la esperanza. Pensar que el precio de ignorar las señales de mi cuerpo había sido tan alto me hizo sentir profundamente avergonzada y arrepentida. Desde ese día, me armé con acento agudo de valor y decidí cambiar. Con la mentalidad de, lo intentaré todo. Primero, eliminé por completo los alimentos grasos, el azúcar, las carnes procesadas como el jamón o las salchichas, y el pan blanco. Cada vez que iba al supermercado, leía atentamente las etiquetas de los alimentos. Y controlaba estrictamente la cantidad de comida que ingería a diario. También bebía suficiente agua, y me esforzaba por caminar al menos una vez al día, porque sabía lo importante que era el ejercicio. Pero no me quedé ahí. También compré y probé suplementos naturales que se recomendaban en internet, pastillas verdes, cápsulas con nombres complejos, extractos en bonitas botellas. El precio no era bajo, pero lo intenté todo con la esperanza de que funcionara. Incluso compré libros, busqué videos y seguí todos los métodos que me recomendaron. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, sentía que algo dentro de mí se derrumbaba poco a poco. El problema no era la dieta. El problema era que mi cuerpo ya no reaccionaba. Por mucho que controlara mi dieta y bebiera agua, al levantarme por la mañana, mi cuerpo seguía pesado y cansado. La energía no regresaba, y mis piernas temblaban con solo caminar 15 minutos. Me quedaba sin aliento al subir escaleras. Y cada día era como una tarea agotadora. A pesar de tanto esfuerzo, mi cuerpo no cambiaba, y mi ánimo decaía, perdiendo la motivación. Durante unas semanas, me esforcé mucho, pero una noche, finalmente me derrumbé. Mi cuerpo estaba cansado y tenía hambre, y vi mi pan blanco favorito frente a mí. Dudé por unos segundos, pero finalmente lo tomé y le di un mordisco. Luego comí queso y saqué un pequeño trozo de pastel de la nevera. No fue un atracón, pero para mí, fue suficiente para sentirme completamente avergonzada de mí misma. Esa noche, aunque no me dolía el estómago, me sentía tan incómoda que no podía dormir. Pensé, ¿para qué sirve todo esto? ¿Será que ya es demasiado tarde? ¿Será que mi cuerpo ya está dañado? Esas preguntas no dejaban de rondar por mi cabeza. Después de unos días así, me sentí cada vez más débil. Y no veía ninguna razón para seguir luchando.
Fue entonces cuando alguien me recomendó la hoja de diente de león. Dijeron que reducía la inflamación del hígado y ayudaba a la digestión. Al principio, no le di mucha importancia. Hay tantos remedios caseros de todo tipo. Pensé que sería solo otra historia de internet. Así que, le di las gracias a esa persona y lo ignoré. Sin embargo, la expresión y la voz de esa persona al hablar seguían viniendo a mi mente. Dijo que tenía más de 80 años, pero su voz tenía fuerza cuando hablaba. No parecía algo que hubiera leído o escuchado, sino una historia vivida y aprendida directamente de su vida. Su piel, sus ojos claros, su forma de hablar decidida. Sentí una energía diferente. Pasaron unos días antes de que esas palabras resonaran en mi mente. Así que finalmente reuní el valor y volví a preguntar. Pregunté cómo se bebía, cuánto se debía beber, y hasta cuándo debía hacerlo, una por una. Y por primera vez, empecé a beber té de hoja de diente de león. Para ser sincera, tenía mis dudas. Pero en esa taza, había una pizca de esperanza, que había perdido hacía mucho tiempo. En ese momento, no sabía que una simple hoja cambiaría completamente el curso de mi vida. Y ni me imaginaba que en solo 7 días, las señales que mi cuerpo me enviaba serían tan diferentes. No escuché hablar del secreto de la hoja de diente de león por internet. Ni por libros, ni por programas de salud. Fue en una conversación muy pequeña. Pero no sabía entonces que esa conversación cambiaría mi vida. Ese día, como de costumbre, estaba sentada en mi patio delantero tomando el sol. Casualmente, la señora Jeon Hye-yun, una vecina, me saludó. Tenía más de 80 años, pero su postura erguida siempre era impresionante. Su mirada clara y su andar firme revelaban su experiencia. La señora Jeon Hye me preguntó cómo estaba mi salud. Le conté honestamente que me habían diagnosticado hígado graso, que mi cuerpo seguía cansado, a pesar de haber intentado varias cosas, y que ya no sabía qué hacer. Después de escucharme, la señora Jeon Hye me miró en silencio por un momento y luego, con la sabiduría que dan los años en su mirada, dijo en voz baja: ¿has probado a hervir y beber hojas de diente de león? En ese momento, me sorprendí un poco. ¿Diente de león? Solo recordaba soplar las semillas de las flores en el campo cuando era niña. No podía imaginar que fuera bueno para la salud del hígado. Cuando le pregunté más, la señora Jeon Hye empezó a hablar de su pueblo natal. Dijo que las abuelas del pueblo solían preparar té de diente de león cada primavera para despertar el cuerpo. Decía que limpiaba las toxinas acumuladas durante el invierno, ayudaba a la digestión y que lo bebían cuando el cuerpo se sentía pesado o sin energía, y que ella también lo había aprendido así. Al escuchar sus palabras, una parte de mí quería creer, pero otra parte dudaba. ¿En serio? ¿Una sola hoja lo arreglará todo? Aún así, le dije que lo intentaría. Sin decir nada, la señora Jeon Hye fue a su patio trasero y recogió un puñado de hojas de diente de león que me entregó. Me explicó cómo lavarlas, secarlas y cómo preparar el té. Bebe una taza por la mañana y otra por la tarde. Hazlo solo por una semana. Pero deja el azúcar, los alimentos grasos y muévete un poco. Si no, no servirá de nada. Las explicaciones de la señora no fueron largas, pero el peso en su voz era diferente. Era la forma de hablar forjada por la vida. Esa noche, preparé y bebí el té de hoja de diente de león. El sabor era amargo y el olor a hierba era fuerte, pero extrañamente, no sentí rechazo. Mientras bebía sorbo a sorbo, sentí que mi cuerpo estaba aceptando algo nuevo. Así fue como todo comenzó. Era una simple hoja, pero contenía la verdad de la vida, que no se puede aprender solo de los libros. La hoja de diente de león se convirtió en un punto de inflexión en mi vida. Desde la mañana siguiente, empecé a preparar el té, como me había dicho la señora. No había muchas hojas de diente de león secas en el tendedero, pero eran suficientes. La intención es más importante que la cantidad. Esto es una hierba medicinal, no debes subestimarla. Recordé las palabras de la señora. Llené una tetera con agua, la herví.
Apagué el fuego y añadí una cucharada grande de hojas de diente de león. Tapé la tetera y lo dejé infusionar durante 15 minutos. Luego lo vertí en una botella de cristal. Una taza en ayunas por la mañana y otra antes de la comida de la tarde. Sin añadir nada dulce, solo agua y hojas. La primera taza, para ser sincera, era amarga y tenía un sabor fuerte. Pero con cada sorbo, me decía a mí misma, esto es por mi cuerpo. Esto es para salvarme a mí misma. Y me hice una promesa mental, no pondría excusas. Aunque tuviera hambre, estuviera cansada o ocupada. Bebería 2 tazas todos los días durante al menos una semana. Y realmente, durante esa semana, hice cosas que nunca antes había hecho. Dejé el azúcar, el pan blanco, las bebidas azucaradas, los alimentos fritos, la comida basura y los alimentos procesados. Solo comía verduras al vapor, frutas bajas en azúcar, legumbres y arroz integral. Y caminé al menos 20 minutos todos los días. Ni un solo día me salté el paseo. Una semana después, se produjo un cambio que nunca hubiera imaginado. Los primeros 3 días, para ser sincera, no fueron fáciles. Mi cuerpo se sentía inusualmente cansado, me dolía un poco la cabeza. Sentía un sabor amargo en la boca y mi lengua tenía una capa blanca. Por un momento sentí miedo, pero al investigar, descubrí que era el proceso de desintoxicación del cuerpo. Era una señal de que mi hígado estaba liberando poco a poco la carga acumulada durante años. Y en la mañana del 4.º día, supe que mi cuerpo había cambiado. Mi abdomen se sentía cómodo, y la hinchazón había desaparecido por completo. Después de comer, no me sentía pesada en absoluto. Milagrosamente, mi mente se aclaró. Mis pensamientos se volvieron más nítidos. Mi irritabilidad disminuyó y mi corazón se sintió mucho más ligero. Y el día 7, lo recuerdo con mucha claridad. Mis ojos se abrieron de golpe antes de que sonara la alarma. Mi cuerpo se sentía ligero y vivo. No era perfecto, pero definitivamente sentía que estaba viva. No era esa energía temporal que da el café o el azúcar, sino una fuerza real que surgía de mi interior. Mis ojos estaban más claros, mi piel brillaba y mi digestión, a diferencia de antes, era tranquila y cómoda. Sobre todo, esa fatiga que tanto me atormentaba había desaparecido. Solo el diente de león, el agua caliente y mi voluntad. Fue entonces cuando me di cuenta, estoy en el camino correcto. Después de ese 7.º día, sentí que algo dentro de mi cuerpo despertaba. No estoy exagerando, realmente sentí que mi cuerpo había vuelto a moverse como antes. Lo primero que noté fue que mi estómago se sentía cómodo. Esa sensación de pesadez e hinchazón abdominal que sentía después de cada comida, y mi abdomen, siempre hinchado, habían desaparecido por completo. Ahora podía usar pantalones sin desabrocharlos, y mi abdomen se sentía más plano, dándome una sensación de ligereza en todo el cuerpo. La digestión también cambió. Antes, cada comida era como una batalla. Sentía gases, acidez estomacal y una sensación de opresión, como si la comida no bajara. Pero ahora, todo fluía con naturalidad y comodidad. La cantidad de comida que ingería también disminuyó, pero me sentía llena rápidamente con menos comida, y mi cuerpo no se sentía pesado después de comer. Sentía que mi cuerpo aceptaba y procesaba los alimentos con mucha más suavidad. Mi sueño también cambió. Podía dormir profundamente y cómodamente. No me despertaba ni una vez durante la noche. Y al levantarme por la mañana, era diferente. Ya no sentía la sensación de, todavía estoy cansada. No sabía lo grande que sería ese cambio. Cuando el sueño cambia, también cambian el estado de ánimo, la energía y los pensamientos. Cuando el sueño cambió, cada día se sintió renovado. Y la energía, eso fue lo más sorprendente. No era esa energía falsa que se obtiene del azúcar o el café, sino una fuerza real que impregnaba profundamente mi cuerpo. Mi energía se mantuvo constante desde la mañana hasta la noche, lo que me permitió moverme más. Podía caminar, limpiar, escribir y conversar con la gente con comodidad. Como mi cuerpo no se agotaba, mi mente también se sentía mucho más ligera.
Gracias a estos cambios, mi estado de ánimo también cambió por completo. Antes, siempre me sentía oprimida y apática, como si una nube pesada se cerniera sobre mi cabeza. Pero ahora sonrío más y mi mente se ha aclarado. Las cosas simples que antes disfrutaba, como leer un libro, llamar a un amigo o pasear por el vecindario, volvieron a ser placenteras. Era como si algo que estaba detenido hubiera vuelto a fluir. Este cambio no lo sentí solo yo. La primera en notarlo fue mi hermana menor. Últimamente, ¿qué estás haciendo que tus ojos están tan claros? Tu piel también se ve más viva. No sabes lo feliz que me hizo escuchar eso. Y la señora, Jeon Hye-jun, quien me dio las hojas de diente de león, también se rió y dijo, ¿qué he hecho yo? El dueño de la carnicería del barrio también me preguntó, últimamente, ¿te ves más ligera? ¿Estás haciendo ejercicio? Fue entonces cuando me di cuenta, el cuerpo habla sin palabras. Ahora está dando buenas noticias. Lo más sorprendente fue que no dependí de medicamentos, ni compré costosos productos para la salud. Solo fueron las hojas de diente de león, la constancia y la decisión de querer realmente sanar mi cuerpo. Fue entonces cuando me di cuenta. Este cambio no era solo un problema de hígado, sino que mi forma de verme a mí misma había cambiado. Cuando terminó esa semana, decidí ir al hospital, algo que había estado evitando. Para ser sincera, tenía miedo. ¿Y si los valores siguen siendo malos? ¿Y si me dicen que es peligroso de nuevo? El miedo era grande, pero al mismo tiempo, quería confirmar el cambio que sentía dentro de mi cuerpo. Así que reservé una cita en el hospital, me hice análisis de sangre y esperé. Unos días después, me senté frente al médico. El médico revisó los resultados de los exámenes hoja por hoja, y luego me miró con una expresión de sorpresa y alivio al mismo tiempo. Sus valores hepáticos han bajado mucho. También han vuelto a la normalidad y sus valores de inflamación han mejorado. Por un momento, sentí que mi respiración se detenía. Solo asentí con la cabeza en silencio. Pero por dentro sentí que mi cuerpo me susurraba, gracias por no rendirte. El médico me preguntó qué había hecho. Le conté todo, desde la historia de la señora Jeon Hye-jun hasta el té de hoja de diente de león, los cambios en mi dieta durante una semana y cómo dejé los alimentos grasos y el azúcar. El médico me escuchó atentamente y luego dijo, la hoja de diente de león no es una panacea. Los medicamentos y los hospitales son importantes, pero esto claramente le ha ayudado, porque usted realmente se ha esforzado por cambiar. La hoja de diente de león fue el catalizador de esa decisión. Esas palabras se quedaron grabadas en mi corazón. La hoja de diente de león no es una medicina que haga milagros. No significa que solo por ser buena para el cuerpo uno se vuelva saludable. Esperar un milagro mientras se mantienen los malos hábitos era codicia. Pero la hoja de diente de león me dio la determinación de mirar mi cuerpo y cambiarlo. No olvidaré las últimas palabras del médico. No todos los cuerpos reaccionan igual. Lo que funcionó para usted podría no funcionar para otra persona. Así que si lo intenta, siempre consulte a un profesional. Al compartir esta historia, hay algo que quiero decirles. Todos los cuerpos son diferentes. Todas las vidas son diferentes. Lo que me funciona a mí puede no funcionarle a otra persona. Pero hay algo que sí es igual, la salud no se compra con dinero. Se construye poco a poco, con cada elección, cada día. En mi caso, el comienzo fue una hoja de diente de león, una taza de agua caliente y la pequeña decisión de querer cambiar. Hoy, mientras grabo y les cuento este vídeo, ya han pasado varios meses desde esa semana en que empecé a beber el té de diente de león. Y durante todo este tiempo, ni una sola vez he vuelto a sentir esa fatiga terrible o esa pesadez. Como si algo estuviera fallando en mi cuerpo. Esto no fue una cura milagrosa instantánea, sino simplemente un nuevo comienzo. Ahora no bebo té de hoja de diente de león todos los días. Pero a veces, cuando mi cuerpo se siente pesado, como antes, o mis hábitos alimenticios se descuidan, o he dormido mal, o mi movimiento disminuye, vuelvo a buscar las hojas. Cada vez, las hojas de diente de león vuelven a equilibrar mi cuerpo y mi mente. Pero lo más importante es que mi forma de verme a mí misma ha cambiado.
Ahora, aunque mi cuerpo no esté gravemente enfermo, puedo escuchar los susurros silenciosos. Antes, no prestaba atención hasta que mi cuerpo gritaba de dolor. Pero ahora puedo escuchar las pequeñas señales. Si mi sueño no es profundo, algo anda mal. Si mi estómago se hincha, eso no es normal. Si busco dulces, algo no está bien en mi cuerpo. Ahora puedo reconocer estas cosas como la verdadera voz de mi cuerpo. Ahora no tomo decisiones drásticas ni hago ayunos. No hago cosas extremas como dietas de ayuno de 3 días. En cambio, construyo cosas muy pequeñas y humanas con cuidado. Camino al menos 30 minutos al día, no como una obligación, sino tan naturalmente como respiro, para que la sangre circule en mi cuerpo. Y mis pensamientos se aclaren. Y tengo cuidado con los alimentos grasos ocultos, salchichas, carnes procesadas, aperitivos, quesos procesados. Por supuesto, no puedo eliminarlos por completo, pero ya no los uso para mis comidas. Dormir bien, eso también fue difícil. Aprendí a apagar la pantalla del teléfono, a cenar ligero y a darle a mi cuerpo tiempo para recuperarse. Que el cuerpo solo puede revivir si descansa. Y hay algo que todavía mantengo, un momento cada día en el que me pregunto a mí misma, ¿cómo estás hoy? ¿Qué quiere mi cuerpo, mi corazón hoy? A veces, responde que necesita agua, y otras veces, que necesita tranquilidad o perdón. Si yo no me pregunto esto, ¿quién me lo preguntará? Ahora, al final del vídeo, quiero decirles esto. Si usted está viendo este vídeo, escuche los susurros de su cuerpo antes de que se enferme gravemente. Pequeños dolores, fatiga inexplicable, molestias recurrentes. Todo eso son mensajes que su cuerpo le está enviando. No es para asustarla, es porque quiere estar con usted, por más tiempo y de forma más saludable. Lamento haberme dado cuenta demasiado tarde, pero estoy agradecida de haber tenido una oportunidad. He compartido mi historia con la esperanza de que este vídeo le dé la oportunidad de detenerse un momento y reflexionar sobre usted misma. Gracias por escuchar hasta el final. Si le ha sido útil, por favor, dele me gusta y comente para que mi historia pueda llegar a más personas. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuide bien su cuerpo y su mente.